Y el Señor levantó un grupo de creyentes donde me encontraba yo también. Y empezamos a clamar a Dios que bendijera a Cuba. Que el Señor permitiera que todo acto de ateísmo se acabara. Y fue precisamente en la década de los años 80 cuando el Señor habló y dijo que venían 4 etapas para la iglesia en Cuba. Y mencionó las 4 etapas que venían. Y dijo el Señor, la primera etapa, caerán los cristianos al suelo. En la iglesia en Cuba nunca se veía que un cristiano cayera al suelo, solamente los endemoniados cuando les reprendíamos los demonios. Pero esto llegó y el Señor empezó a bendecir de esa manera a la iglesia, y congregaciones de 800,000 cristianos, usted los veía todos en el suelo por el poder de Dios. A veces 1, 2, 3, 4 encima, uno arriba del otro. Y era llamativo porque en las afueras de los templos hacia el sol de día y en la noche usted veía cristianos tirados por el poder de Dios. Allí recibían bautismos del Espíritu Santo, otros eran sanados, otros recibían convicción de pecado, otros eran restaurados espiritualmente, otros alcanzaban convicción de perdonar a otros, y la iglesia fue saneada. Vino un saneamiento nacional a la iglesia muy precioso. Ahora esa etapa duró unos 2 años. Todavía los creyentes se caen, pero de esa forma masiva nacionalmente duró unos 2 años. Y el Señor dijo, después de la primera etapa viene la segunda etapa, y es que voy a platificar, calzar o empastar muelas y dientes. Amén, gloria a Dios. Nunca en Cuba se había visto eso. Recuerde que un gobierno comunista trata de desacreditar la iglesia. Yo he estado preso muchas veces por el evangelio, y siempre tratando el gobierno de calumniarme, tratando de dañar la imagen de la iglesia. Y ahora el Señor dice, voy a platificar muelas y dientes. Dicen los comunistas y los ateos que Dios no se ve, que Dios no existe. Ahora el Señor iba a hacer obras visibles que evidenciaban su poder. Y recuerdo que yo estaba haciendo un ayuno de 10 días. ¿A cuánto les gusta ayunar? 10 días trancado en un cuarto ayunando y orando para ir a dar unas campañas. Cuando el Señor al 7º día me habló y me dijo, sal y háblale a tu esposa y a tus hijos. Tengo 5 hijos, y dile que voy a empezar a hacer cosas en Cuba que nunca se han visto. Mire, Dios comienza en cualquier momento. Amén, gloria a Dios. La bendición llega cuando la estamos esperando. Amén, bendito Dios. Lo que hay que estar esperando la bendición. Gloria a Dios. Salí y le hablé a mi familia y le dije a mi familia, dice el Señor que va a empezar a hacer cosas en Cuba que nunca se han visto. Y regresé al cuarto para terminar 3 días de ayuno que me faltaban. Allí Dios me dio una visión de una luz potente que venía sobre una de las iglesias que estaba orando, y me dijo el Señor, vete a dar ahí una campaña, que voy a empezar a hacer cosas nuevas. Esto era en la capital del país, en La Habana. Fuimos para allá, comenzamos la campaña, cientos y cientos de personas abarrotaban los templos, se llenaban las calles, y Dios empezó a hacer muchas cosas lindas. Empezó a hacer arcos de pie en pie plano, empezó a alargar piernas más cortas, empezó a adelgazar personas gruesas, empezó el Señor a hacer muchos milagros que nunca se habían visto en la isla. Y una noche me dijo el Señor, ora para que se le platifiquen o empasten las muelas y los dientes. Yo le dije, Señor, ¿y tú sabes hacer eso? ¿Tú eres dentista? Me dijo, ora y tú verás. Y al otro día, en esa campaña, empecé a orar, y qué bendición.
Personas que recibían hasta 16 empastes en una noche. Gloria a Dios. Aleluya. Personas que su lengua, cuando sacaban la lengua, estaba llena de partículas prietas, tártaros, esas concreciones calcáreas que se ponen interdentales o molares. El Señor se las arrancaba todas. Personas que daban gritos porque las muelas le caían en las manos. Aleluya. Muelas que Dios le sacaba. Y otros enseñaban su dentadura que Dios le había puesto muelas nuevas. Recuerdo que estaba dando una campaña y vino una señora como de 55 años y me dijo que quería testificar. La subí a la plataforma y le dije, ¿qué es lo que usted quiere testificar? Y me dice que a mí el dentista me sacó todas las muelas de aquí arriba. Digo, si te las sacó, ¿qué vas a decir? Aleluya. Si el dentista te sacó todas las muelas, ¿cuál es tu testimonio? Que Dios me las puso a mí. Aleluya. Cuando abrió la boca, tenía todas las muelas nuevas que el Señor se las había puesto. Gloria al Señor. Ahora, la isla fue barrida. Bendito Dios. De esa campaña el Señor me dijo, vete un día, 2 a cada iglesia, llevando esta bendición. Y en toda La Habana, Pinal del Río, Oriente, me fui llevando un día, 2. Recuerdo iglesias que llegué una noche, ministré, Dios empezó a hacer todas esas cosas. Y por 8 meses, esas iglesias no pararon de dar hasta 10 cultos diarios, día por día. Miles y miles de personas llenando los templos. La gente dormía afuera para esperar al otro día que abrieran el templo. Aleluya. Por 8 meses, 10 cultos diarios. Escandalizados los pueblos, el gobierno. Pero lo lindo era que recibían empaste los mismos dentistas, los ateos. Se acostaban y amanecían con la boca empastada. Dios dándoles señal, ¿verdad? A una nación que decía Dios no existe, Dios mostrándoles que Él sí existe. Y existe para bendecirnos a todos nosotros. Gloria al Señor. Y el Señor usó este medio para que los templos que estaban vacíos se llenaran. Amén. Gloria a Se Dios. obstruía el tráfico, miles de personas. Hubo una revolución espiritual en el país. Gloria a Dios. Los Aleluya. templos, lo que yo le cuente a usted le va a parecer difícil. Usted sabe lo que es cientos de personas encaramadas en los techos de las casas para oír desde allí el mensaje, en los árboles, tráfico obstruido, miles de personas. Los templos usted no se podía mover, era repleto. El predicador no podía moverse porque las personas estaban paradas aquí alrededor, porque no había dónde meter las personas. Ahora el Señor dijo, la tercera etapa será juicio sobre Cuba. Por cuanto me han virado las espaldas, Aleluya. yo voy a enviar juicio sobre la nación. Gloria a Dios. Y es lo que usted ha escuchado sobre Cuba. El juicio que hay en Cuba, la miseria que hay en Cuba, la calamidad que hay en Cuba. Solamente el año pasado 3 huracanes destruyeron el país. En la provincia donde yo vivo, 110,000 casas fueron dañadas. La iglesia que yo pastoreo, 500 familias se le destruyó su casa. 500 hogares en la iglesia. Y entonces el país está en una situación terrible. Dios dijo, enviaré juicio por cuanto me han virado las espaldas. Y dijo el Señor, vendrá la 4ª etapa. Y la 4ª etapa, dijo el Señor, voy a manifestar el don de milagro. Y el don de milagro va a barrer la nación. A los mancos le van a salir manos. A los que le faltan piernas les van a salir piernas. Los calvos van a echar pelo. Y los muertos van a resucitar. Y voy a crear órganos y tejidos nuevos. Y costará trabajo encontrar un inconverso, dijo el Señor. Porque voy a barrer este país de un extremo al otro. Y entonces voy a sacar miles de misioneros de Cuba para toda la América y el mundo entero. Gloria al Señor. Producto
de este movimiento en la década del 80, en 50 años el gobierno cubano no nos ha permitido construir un nuevo templo. 50 años donde no deja construir templos. Ahora creció tanto la iglesia que el tráfico se obstruía, la gente no cabía, y esto obligó Dios al gobierno a reunirnos a los líderes cristianos y decirnos: les permitiremos dar cultos en las casas. Aleluya. Pueden dar cultos en las casas para aflojar los templos. Y entonces llenamos a Cuba de casas cultos. Hoy en Cuba hay miles de casas donde se dan cultos que antes no se permitía. Y las asambleas de Dios de 89 congregaciones hoy en día tiene 4.000 en el país, por la gracia de Dios. Y los hermanos abren las puertas de sus casas y se empieza a dar culto, y empieza a crecer el culto, y tumbamos paredes, y se va alargando y se va alargando hasta que botamos los hermanos de la casa. Lo mandamos para una cueva como un sapo, y la casa la declaramos un templo. Así tenemos en la iglesia que yo pastoreo en la ciudad de Camagüey. En ese momento yo era el superintendente de las asambleas de Dios en toda la parte central del país. Y le dije a mi familia: vamos a avisar a los vecinos que vamos a comenzar un culto aquí en la casa. Yo tenía mucho trabajo, yo no podía ocuparme de una iglesia, vivía moviéndome de una en otra iglesia, además de el evangelismo que siempre he hecho. Y cuando invitamos a los vecinos, ¿saben cuántos asistieron al primer culto? 4 personas. Con 4 personas empezamos el primer culto, pero al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya habían 100, 200, 300, 400, 500, y llegaron a reunirse en el patio de mi casa todos los miércoles 2.000 personas. 2.000 personas por 4 años. Tuve que organizar la iglesia, tuve que empezar a bautizar gente como hizo el pastor, y tuve que empezar a dar escuela dominical y hacer todas las cosas. Yo no quería organizar una iglesia, pero tuve que hacer, porque las almas no se querían ir. Y al cabo de 4 años el gobierno me llamó y me dijo: tiene que cerrar 85 de las nuevas iglesias, incluyendo la que usted tiene en su casa. Ya le dije que yo era el presidente o superintendente. Lógicamente el gobierno me llamó y dice: si Orsonville la cierra, las demás se cierran en todo el país. Pero encontraron un hueso duro de roer. Un hueso duro de roer. Usted ha visto los Hummer, esos que andan por ahí, los jipones, eso, el número 1, el Hummer 1, ese soy yo. Todo terreno, jeep de guerra. Siempre hemos peleado la batalla del Señor. Ya le he dicho, he estado preso muchas veces, nunca por robar gallinas, siempre por predicar a Cristo. Avivamiento. Gloria al Señor. Y el gobierno me llamó y me dijeron: tiene que cerrar 85 de las nuevas iglesias, incluyendo la que estaba en mi casa. Y por 3 meses conversé con el gobierno. Le dije: si esta iglesia aquí molesta, la cambiamos de lugar. Si esta otra tiene actividad un día que interrumpa actividades del gobierno, cambiamos el día. Si esta tiene un sistema de audio que molesta, lo quitamos. Dios nos llamó a paz, no nos llamó a guerra. Pero al cabo de 3 meses el gobierno me dijo: si no cierra las 85 iglesias, lo ponemos en la cárcel. Y como yo me conozco las cárceles de memoria, a mí no me meten miedo con cárceles. ¿Sabe lo que yo le dije al gobierno? Me pueden estar echando todos los años que ustedes quieran, porque Dios me llamó a mí para abrir
iglesia, no para cerrar iglesia. Yo no cierro iglesia, yo abro iglesia. Yo no cierro iglesia, cierren ustedes. Y le dije, yo prefiero que los cristianos piensen el pastor está en la cárcel por no cerrar las iglesias, a que me vean en las calles y digan, ahí va el que cerró las iglesias. Yo no cierro iglesia, yo abro iglesia. Y una mañana, a las 5 de la mañana, más de 40 efectivos de la policía, capitanes, mayores, allanaron mi casa a las 5 de la mañana. Todos los instrumentos con los que alabábamos a Dios, piano, todas las tumbadoras, baterías, todos los instrumentos, se los llevaron y me llevaron a mí preso. Y ese mismo día, a la 1 de la tarde, estaban celebrando un juicio sumario como si yo fuera Al Capone o Osama Bin Laden. Pero qué sorpresa se llevaron, porque cuando me sacaron del calabozo para llevarme a la corte provincial, más de 6.000 personas llenaban la calle gritando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y cuando yo pasaba me agarraban y me decían, pastor, estamos con usted, siga adelante. Llevaron las cámaras de televisión para filmar el juicio y después hacer una edición y desacreditarme en la televisión nacional, y los camarógrafos tuvieron que llevarse las cámaras porque todo lo que salía eran los chíes de los cristianos. Dame la C, dame la R, la I, la S, la T y la O, que dice Cristo, Cristo. Cántico cristiano, alabanza cristiana. El juicio casi no se podía dar. Allí me condenaron a 2 años de prisión por no cerrar las 85 iglesias. Me lanzaron a la peor prisión. Desde las 5 de la mañana con un machete en la mano, tumbando montes vírgenes, montes de espino, hasta las 5 de la tarde. Caminaba 13 kilómetros a pie para ir a estos lugares, rebajé unas 60 libras, pero ni un solo día falté. Me llevaron allí para que yo me reblandeciera, y a la semana ya decían los guardias, el mejor obrero es el pastor. ¡Aleluya! Dios nos ha preparado para toda buena obra. ¿Y qué hice en la prisión? Ganar presos para Cristo. Hoy, en la iglesia que pastoreo, muchos presos son miembros de la iglesia. Guardias se convirtieron, gloria al Señor, llorando, derramando lágrimas, aceptaban a Cristo como su Salvador. Y mientras yo estuve en la prisión, mi esposa, que es una tremenda mujer de Dios, se encargó de la iglesia. Y mientras yo estaba preso, más de 100 nuevos creyentes se bautizaron. Cuando salí de la prisión, le di candela. Hoy en día tenemos 5.000 miembros, porque Dios nos ha llamado a crecer. Damos 800 cultos cada semana en las casas. 800 cultos en toda la ciudad, de adultos, y 100 de niños. Y tenemos creyentes en toda la ciudad, que tiene casi 500.000 de habitantes. Tenemos un equipo evangelístico de 20 evangelistas a tiempo completo, que diariamente están puerta por puerta repartiendo tratados, predicando. Ya se le ha dado 5 vueltas a todas las casas de la ciudad. Nadie tiene excusa de que no conoce al Señor. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios, porque no solamente predicamos, sino hacemos obras sociales. Le damos comida a más de 100 personas diarias. En un país donde escasea todo, enfermos, ancianos, minusválidos, gente necesitada que no tiene familia, le llevan jóvenes en bicicleta a sus casas la cantina con la comida diaria. Esto al gobierno no le gusta, pero a Cristo sí. Ahora, con estos 3 terribles huracanes, a cerca de 200 hermanos le ayudamos a reconstruir sus casas. Algunos se las hicimos nuevas desde abajo y se las amueblamos
no me pregunte cómo, pastor, si Cuba dice que no tiene, Dios sí tiene. Allá no hay, pero en el cielo sí hay. Y Dios sabe cómo poner en nuestras manos lo que hace falta para su pueblo. Usted oye hablar de la medicina de Cuba, vaya a un hospital de Cuba para que usted salga de allí entristecido. No hay sábana en los hospitales para las camas, no hay toalla, no hay nada. Nuestra iglesia tiene un ministerio, el Buen Samaritano, que si una hermana tiene que ir a parir, le damos 2 sábanas, toalla, se le da aseo personal, ventilador, se le pone acompañante, se le busca una transfusión de sangre si le hace falta medicamento, y tenemos un ministerio especial que se ocupa de visitar todos los enfermos de la iglesia en los hospitales para llevarle lo que les haga falta. La iglesia no solamente es predicar, el amor hay que mostrar, hay que ayudar al necesitado. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque ahí en la ciudad de Camagüey, en el centro del país, allí estamos predicando a Cristo y esperando que usted vaya por allá para bendecirle también. Gloria al Señor. Bien, queremos irnos conociendo. Ya mañana le contaré otro poquito, pero ahora vamos a pasar a la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la palabra? Sí, vamos a pasar a la palabra. Por 21 años me dediqué al evangelismo a tiempo completo. 21 años evangelizando a Cuba y los países que me invitan. He estado en muchos países: Islas Canarias, España, Portugal, Israel, Inglaterra, Holanda, Francia, muchos países de Europa, de las Américas, como 4 veces en México, 2 en Panamá, 2 en Puerto Rico, Gran Caimán, Jamaica, Aruba, Brasil. Y llevamos la palabra donde Dios nos lo permite. Gloria al Señor. Ahora tenemos la bendición de que dando una campaña en la capital del país, en La Habana. Una campaña allí es que vengan miles de personas, el gobierno quiere parar la campaña, el tráfico obstruido, aquello es una guerra. Pero nosotros nos mantenemos ahí firmes, no cierro y no paro la campaña. Si la gente está en la calle, ocúpense el tránsito de sacarlo de la calle. Yo estoy en el templo. Yo no soy policía, yo estoy predicando a la iglesia. Si la calle está llena, ocúpense ustedes de salir a la gente que se vaya. Y entonces a veces cerrada una cuadra completa con miles de personas para oír la palabra de Dios. Yo estaba allí en Infante y Santa Marta, en La Habana, dando una campaña, y ya a las 6, a las 7 de la tarde allí no podía entrar nadie, eso era repleto. Pero me dice la pastora cierto día, me dice, a las 4 de la tarde vino la primera persona para el culto. Aleluya. Digo, sí, dice, y es una señora ciega. Y dice que cuando usted le ponga la mano, Dios la va a sanar. Bueno, si ella es ciega, yo no soy ciego, y ella dice que cuando le ponga la mano, Dios la va a sanar, pues Dios la va a sanar. Cuando llegué, que me llamaron a predicar, y me paré en el púlpito ante aquella multitud, que ya le digo es pasillo, todo repleto, que uno no puede moverse, prediqué la palabra, hice el llamado, oré por los enfermos, pero solamente me bajé del púlpito para ponerle la mano a una señora que decía que cuando yo le pusiera la mano, Dios la iba a sanar. Santo. Y regresé al púlpito de nuevo. Empecé a escuchar testimonios. Recuerdo una señora que le habían extirpado un seno por cáncer y su brazo había quedado paralítico. Testificaba levantando su brazo como Dios la había sanado. Personas sordas gritaban que oían. Testificaban herniados y personas de todo tipo. Y mientras yo estaba escuchando, en el primer banco vi como una anciana levantaba su mano queriendo testificar, pero yo no le hacía caso. Yo estaba dejando que Dios siguiera tratando con ella, y oía otros testimonios, hasta que por fin me miré a aquella anciana
Y le dije, ¿qué usted quiere decir? Y gritó, que ya veo. Era la anciana ciega que decía que cuando le pusiera la mano, Dios le iba a devolver la vista. Y puesta en pie decía, mira, este tiene una blusa azul, aquella tiene una camisa roja, este tiene una ropa blanca. Aquella anciana que era ciega totalmente, estaba describiendo la vestidura que traían las personas. 3 días más tarde, nos llegaba la noticia que esta anciana de 80 años ensartaba una aguja sin espejuelo. Dios le había devuelto completamente la vista. Gloria al Señor. ¿Tú sabes de qué yo te voy a hablar en esta noche? Te voy a hablar de un tema muy sencillo. Mira cómo se llama. Donde hay fe, Dios obra. Gloria a Dios, aleluya, así es. ¿Viste qué sencillito? Bendito Dios. ¿Qué pasa donde hay fe? Dios obra. Dios obra. Aleluya. La fe es la moneda que compra todo en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lo que tú te atrevas a creer, Dios lo hace. Aleluya. Gloria a Dios. Abre tu Biblia Santo Dios. en Lucas capítulo 4. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Santo Dios. Solamente vamos a leer el versículo 25 Santo. hasta el 27. Lucas 4, 25. Puestos en pie, por favor. Aleluya. Y dice Lucas 4, 25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pueden sentarse. Fíjense cómo dice ese verso 25. El Señor Jesús acababa de hacer el ayuno de 40 días. Había venido a Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea, creció en Nazaret y después vivió en Cafarnaúm. Ahora termina el ayuno de 40 días y viene a Nazaret, donde se había criado, y entra a la sinagoga. Y el ministro le entrega el rollo de las Escrituras. Y él lee el profeta Isaías en el capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, abrir los ojos de los ciegos, anunciar el año agradable del Señor. Y cuando Jesús lee esta escritura, dice: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Y se escandalizaron. ¿Sabe por qué? Porque aquellos judíos dijeron: ¿y este quién es? ¿Acaso se cree que en él se ha cumplido esta escritura? Este no es el hijo de José y de María. ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y enardecidos, como leímos ahí, se enfurecieron y lo cogieron y lo llevaron al despeñadero para matarle. Pero Cristo se fue. Nadie se muere en la víspera.
Tú tienes tu día contado y yo también. El día que no llegue, olvídate. Pero no te asustes porque te dé catarro ni te dé un dolorcito, que nadie se muere en la víspera. Los judíos querían matar a Cristo. Herodes quiso matar a Cristo. ¿Cuántas cosas le hicieron a Cristo? Y Cristo murió cuando Él quiso morir. Aleluya. Amén, bendito Dios. Cuando llegó el momento de su hora, mi hora ha llegado, le dijo a los discípulos. Pero mire, antes de Cristo irse, cogió y platicó en la sinagoga con los judíos. Y ahí es donde está el mensaje nuestro en esta noche, que le pusimos por título, a ver si usted recuerda. Donde hay fe, ¿qué pasa? Dios obra. Aleluya. Tú quieres que Dios obre, lo que tiene que tener fe. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué lindo. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Gloria Y entonces Jesús platica en la sinagoga, y al ver la dureza de ellos, fíjese que dice que Jesucristo en Nazaret no pudo hacer milagro. El Dios encarnado no pudo hacer milagro en Nazaret por la incredulidad, y dijo: el profeta no es sin honra sino en su propia tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor que, mire, el pastor, su hermano, se bautizó y la familia se está convirtiendo, pero a veces en la casa tenemos una guerra. Aleluya. Vente haciendo el santo o la santa que yo te conozco. Aleluya. Gloria a Dios. Y si usted quiere ver a alguien de verdad decirle cosas, escucha a su esposo o a su esposa que no es cristiano, que usted vea cómo lo pone. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie es profeta en su propia tierra. Gloria a Dios. Cristo no pudo hacer milagro en Nazaret. Dice que sanó a algunos, él poniéndole la mano porque él quiso, pero... Ahora, cuando el Señor habla de esta manera y es repelido, refutado por los judíos, el Señor le dice: nadie es profeta en su propia tierra. En tiempo del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y había hambre y miseria, muchas viudas había en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Aleluya. Amén. Fíjese lo que le estoy diciendo, y el tema, recuerda el título: donde hay fe, Dios obra. Amén. Gloria a Dios. Vino la hambruna a Israel, 3 años y medio de hambre, de miseria. No había agua, la hierba moría. Recuerde que Acab se moría el ganado y los caballos de Acab, y andaba buscando a Elías. Muchas viudas, mujeres desamparadas, mujeres necesitadas, había en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado. Dice el Señor: pero no fue enviado el profeta a ninguna de ellas, de las viudas de Israel, sino a una viuda en Sarepta de Sidón, Hay poder. en un pueblo gentil, en los pueblos costeros de Sarepta y Sidón, pueblos pecadores donde se inventó Baal, Asera, Astarot, donde se adoraba a la reina del cielo, en un país pagano. Dios envía al profeta a un país pagano. ¿Sabe por qué? Porque allí había una viuda que creía en Jehová. ¡Wow! ¡Sama! ¡Sí! No importa dónde tú estés. Así es, mi Señor. Yo me gozo cuando yo leo la carta que el Señor habla en Apocalipsis. Y cuando habla allí, le dice a una de las cartas, le dice: yo conozco que vive donde Satanás tiene su trono, pero no has negado mi fe. Aleluya. Puede estar donde Satanás tiene su trono, lo que no tienes que negar la fe. Lo que tienes que mantenerte fiel a Dios, firme en Dios, buscando al Señor, predicando la palabra, viviendo la vida cristiana. Puede venir miseria, puede venir calamidad a Estados Unidos, a Europa, donde sea, pero a ti no te faltará la bendición de Dios.
Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y él te dice en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Olvídate de artritis, de cáncer y de esto y de lo otro. Búscame y yo me encargo. Ay, Señor. Sana. Sí, yo me encargo. Yo me encargo. Nada más, mantente fiel. Ocúpate de buscarme. Yo me ocupo de lo demás. Amén, gloria a Dios. Busca el reino de Dios, lo demás bien. Amén, aleluya. Ay, Señor. Gloria a Dios. Ahora, mire cómo el Señor manda al profeta Elías a bendecir a una viuda, cuando en Israel habían tantas viudas, pero ninguna creía, ninguna pensaba en Jehová, ninguna doblaba la rodilla, ninguna buscaba al Señor. Y Dios le da la bendición al que le busca. Amén, gloria a Dios. Donde hay fe es que Dios obra, olvídate. Aleluya. Olvídate. Gloria a Dios. Ahora, recuerda que en Israel estaba el profeta Elías. El profeta Elías era el siervo de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, herencia del Nuevo Testamento, tenemos el representante de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo. Pero en aquella época los profetas eran los representantes. Era a través de los cuales Dios trataba, le hablaba al pueblo, le revelaba todas las cosas. Por eso se le llamaba el vidente, porque lo veía todo. Dios le revelaba los dones de revelación, de expresión, de poder. Los tenía. Ahora, ¿cree usted que su siervo, Dios se va a desentender de sus siervos, de aquellos que le sirven noche y día? ¿Se va a desentender el Señor? Lógicamente escuchamos entonces al Señor decirle al profeta Elías: mira, mi siervo Elías, no te preocupes, yo te dije que declarara la hambruna y la sequía en Israel, pero yo he preparado el arroyo de Querit para que tú vayas y te mantengas en el arroyo de Querit, y yo voy a enviar cuervos que te van a llevar todos los días carne y pan. Cuervos que van a hacer un delivery. No te va a faltar nada. Agua del arroyo de Querit y cuervo llevándote pan y llevándote carne. Ay, qué cuidado tiene Dios con los suyos. Ay, Señor. Ay, Señor, qué cuidado tiene el Señor con nosotros. Ahora saben que el profeta Elías se levantaba por la mañana, se lavaba la cara en el arroyo, se lavaba allí con pasta Colgate Total. ¿Verdad? Si quería agua, lo único que tenía que es, como un perro, agacharse, tomar agua allí en el arroyo. Se sentaba a esperar que llegara el Ford 2009, pues trajera el pan, la Pizza Hut, y trajera la carne allí, los churrascos y los New York Steak y los tacos mexicanos También. con las tortillitas. Y mira qué bien, qué cómodo estaba el profeta mientras el mundo estaba en llamas y la gente se moría. El profeta estaba engordando. ¡Ay, poder! Pero un día, cuando el profeta se fue a lavar y se levantó y fue al arroyo, pero ¿qué pasó? Cerraron la conaca, el acueducto aquí. ¿No estará en reparación, que no hay agua en el arroyo? ¿Qué habrá pasado? El arroyo se había secado. Y esperó Elías y le dio varias vueltecitas, revisó las piedras a ver si que estaba obstruido el caño allí, el manantial, pero no salía agua por ningún lado. Bueno, está bien, esto va y la reparación no dura tanto y cambian la pieza rápido ahí y después viene el agua, pero yo voy a esperar los cuervos. Y Elías echó toda la mañana y ni un cuervo, ni por la mañana, ni al mediodía, ni por la tarde. Se acabó el delivery. ¿Y sabe lo que le digo a Elías? Al Señor: aún el arroyo donde yo tomo lo ha secado. Le reclamó. Aún el arroyo donde yo bebo lo ha secado. Mira, no te fajes con Dios.
Te voy a dar un buen consejo. No te fajes con Dios. Si te botaron del trabajo, ok, dale gracias al Señor. Aleluya. Si la casa cayó en Fort Clutch, dale gracias al Señor. Si el carro se te rompió, dale gracias al Señor. ¡Aleluya! ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te tiene algo mejor. Porque Dios te tiene algo mejor. Te voy a decir algo que si lo retiene va a cambiar tu vida. El fin de un negocio es el comienzo de uno mejor. ¡Aleluya! Olvídate de todo lo que te digan esta noche, grábate eso. El fin de un negocio es el comienzo de uno mejor. ¿Tú sabes por qué Dios le secó el arroyo a Elías? ¿Tú sabes por qué Dios le secó el arroyo a Elías y le dijo a los cuervos no le lleven más pan ni carne? Porque Dios miraba desde el cielo y veía al profeta agachado ahí, tomando como un perro el agua, y decía, ¿qué? Mira, mi siervo, mi siervazo, mira para eso ahí, enfangándose los pantalones de JCPenney que se compró. Ay, ¿cómo va a ser eso? Que mi siervo esté de esta manera y yo aquí mirándola así. No, yo voy a resolver eso. Yo voy a resolver una viuda que la atienda en una mesa con mantel y todo allí. No, yo no puedo. Yo tengo que mejorar a mi siervo. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿No dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Aquí no hay casualidad. Con el cristiano no hay casualidad. Con los hijos y las hijas de Dios no hay casualidad. Todo lo que Dios permite en tu vida, busca lo que va a tener un beneficio para ti. Gloria al Señor. Aunque no lo entienda de momento, aunque no lo comprenda, aunque no le vea la solución, espera que tú se la vas a ver. Por eso te dije que el fin de un negocio, el principio de uno mejor. Te botaron el trabajo, te dieron layoff, Dios te tiene uno mejor. Amén. La casa cayó en Fort Clutch, ya tenía como ejemplo, no lo sabía. Él te va a dar una mejor. El automóvil está soltando los guardapangos. Olvídate que hay un Lexus, un Toyota Camry o algo por ahí que te está esperando. ¡Ay, Señor! ¡Ay! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, no le veo entusiasmado a ustedes! ¡Ay, gloria al Señor! ¡Sí, gloria a Dios! Él tiene cuidado de nosotros. El fin de un negocio es el comienzo de uno mejor. Estaba dando un congreso yo en New York. Me invitó el doctor Padilla. Tenía un congreso internacional y fue a Cuba a invitarme para que yo viniera al congreso, y estaba yo en ese congreso ministrando. Allí muchos siervos de Dios prominentes se encontraba Alberto Motesi, se encontraba Edwin Álvarez de Panamá, de la iglesia más grande de Panamá, y muchos siervos de Dios grandes estaban allí ministrando en aquel congreso. El más pequeñito era yo, pero estaba. Y entonces una mañana viene una hermana que mi esposa y yo conocemos, fue al viaje a Israel con nosotros, y vino y me saludó muy triste. Y me dijo esta hermana: pastor, ore por mí, me he quedado sin trabajo. Y yo soy el sustento de mi casa. Yo soy una mujer, una madre soltera. Tengo 2 hijos adolescentes de 12, 15 años. Yo tengo a mi madre conmigo. Tengo que pagar el bill de la casa. Tengo que pagarlo todo. Me he quedado sin trabajo. Usted sabe lo que significa esto. Y automáticamente, así como el que aprieta un botón, le dije: Dios tiene un trabajo mejor para ti. Dios tiene un trabajo mejor para ti. Y ella dibujó una sonrisa en su rostro y me dijo que Dios tiene un trabajo mejor para mí. ¿Sabe usted cuánto yo gano? Le dije: no, porque todavía no me has dado el primer diezmo. Cuando me deje el diezmo sabré cuánto ganas. Me dijo: yo gano $60,000 al año, $5,000 mensual. Es una mujer muy profunda en informática, en todo eso, y es terrible esta mujer.
Me dice, yo gano $60,000 al año. ¿Cree usted que yo pueda conseguir un trabajo mejor? Le dije, Dios te va a dar un trabajo mejor. Siempre Dios tiene para sus hijos lo mejor. No piense con una mente retrógrada. No piense con una mente negativa. Piensa con una mente de fe. Que los hombres y las mujeres de fe son los que vencen. Son los que ven el mar abierto. Son los que ven el maná descender. Son los que ven el cáncer desaparecer. Son los que ven a los muertos resucitar. Le dije, Dios te va a dar un trabajo mejor. Yo me fui del Congreso y a los muchos meses regresé nuevamente por New Jersey, New York, cuando en una iglesia veo a esta hermana que viene y me abraza y me dice, pastor, conseguí trabajo. Apenas usted se fue del Congreso, hice la aplicación para un trabajo que estaban solicitando en New York. Y de los muchos que aplicamos el appointment allí para este trabajo, me llamaron a mí. Y el dueño de esta compañía por teléfono me dijo, usted ha sido escogida para ocupar la plaza. Y yo oía por teléfono cuando este dueño de la compañía me dijo, usted recibirá muchos beneficios en este trabajo. Tendrá el Medicare incluido. Tendrá tal beneficio, más cual beneficio, tanto beneficio, vacaciones de tal tipo, con tanto aguinaldo aquí y allá, y le pagaré $65,000 al año. Ella decía que si Dios le iba a dar un trabajo mejor, que ganaba 60,000, ahora este hombre le estaba diciendo, le pagaré $65,000 al año, díceme ella. Cuando yo oí, pastor, que me dijo $65,000, me quedé muda en el teléfono. Y como yo no hablaba, el jefe allá me dijo, ¿qué? ¿No está de acuerdo? ¿Le parece poco? Bueno, le voy a pagar entonces $70,000 al año. Y dice ella, me quedé más muda todavía. Hubiera seguido callado, a ver si seguía aumentando. Pero el hombre me dijo por teléfono, ¿qué? ¿No está de acuerdo? ¡Oh, yes, yes! ¿Cómo que sí estoy de acuerdo? ¡Yes! Me estoy ganando, pastor, $70,000. Aleluya. Cuando se te cierre una puerta, Dios te va a abrir 10. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo la Biblia porque la leo y la creo. Y yo no estoy predicando a ustedes prosperidad, como hablan por ahí los que predican prosperidad, que si tú estás en bancarrota, estás en pecado. No, Señor, Cristo no tenía donde recostar la cabeza. Pero el Salmo 1 nos dice que el varón que anda plantado junto a corriente de agua, su hoja no cae y su fruto da, y todo lo que hace prosperará. Oh, Samacaya. Sí. Hay una promesa de bendición de Dios para los que creen. Porque donde hay fe, Dios obra. Amén. Amén, aleluya. Donde hay fe, Dios obra. Señor, aleluya. Hay quien se levanta por la mañana y dice, ay, para mí que los riñones están infectados. Y yo no sé, pero siento un dolorcito que para mí que la columna, ay, yo creo que no me voy a poder levantar y verá que se pasa el día entero en la cama. Pero está el que se levantó y cuando se levanta va a orinar y ve que la orina está un poquito allí cargada de óxido y dice, esto es una bobería, esto no es nada, yo estoy bien. Aleluya. Y le duele la rodilla y se pone a hacer cuclillo. Y estoy bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se va a trabajar y se va ahí en el nombre del Señor. Está creyendo que el Señor está con él, está creyendo que Dios nos ha llamado a bendición y no a maldición. Gloria al Señor. Es muy importante la fe que tú mantengas. Y vemos cómo el Señor miró a Elías comiendo pan de las patas de un cuervo. Usted sabe que los pájaros se posan donde quiera. Usted se cree que el cuervo ese se cogía un cepillito y se lavaba
las paticas antes de ir a cargar el pan. ¿Y de dónde cogía el pan? Yo no sé dónde lo cogía. ¿De qué bakery la cogía? Yo no sé. O si lo cogía de un latón de basura. Yo no sé de dónde le cogía el pan. El cuervo ese. ¿Y sabe lo que es la carne en el pico? El pico de un cuervo que mete en el pico las aves donde quiera el trozo de carne en el pico. ¡Ah! Soltaba ahí la carne y el pan. Y el Señor miró a su siervo y dijo: pobrecito, mira un siervo mío de la talla de Elías comiendo carne de pico de cuervo y pan de pata de cuervo. No, Señor, lo voy a mandar con una viuda que es mi socia, que está clamando, que tiene fe en mí, una viuda que diariamente está orando, una viuda que necesita mi ayuda. En Israel no hay una sola que esté clamando, que se está muriendo toda, pero esta que está clamando, allá donde hay fe, Dios obra. Voy a mandar a mi siervo para que coma en una mesa, para que coma torta del rescoldo, para que tome carne cocinada por la viuda. Lo voy a mandar para allá, pero para hacer eso le tengo que cerrar el arroyo. Para hacer eso le tengo que decir a los cuervos que no le lleven más. Ay, Señor. ¡Mini! ¡Us! ¡Tú, Mini! Cuando tú veas que Dios cierra la puerta, no la fuerces. Cuando tú veas que Dios cierra la puerta, no te fajes con Dios. Dile: Señor, muéstrame lo que tú me quieres mostrar. Yo, tú sabes que soy un pobre negligente, Señor, que no tengo vista. Nada. Dime, ¿por dónde tú quieres que yo vaya? Muéstrame el camino, enséñame. Señor, yo sé que tú quieres para mí el bien. Yo sé que si se ha cerrado yo sé que si ha venido este problema es porque tú tienes algo grande para mí. Algo lindo tú quieres para mí. Tú me estás hablando, Señor. Háblame, déjame entenderte, porque tú me amas. Yo tuve una experiencia tremenda en una ocasión que yo iba a viajar de Cuba para Estados Unidos. Estaba en el aeropuerto internacional José Martí de Cuba, y entonces yo no acostumbro a sacar reservación. Yo llego a la terminal aérea y me monto en el avión. Cuando llegué allí, eran los Juegos Panamericanos en Cuba, miles de deportistas del mundo entero. Y cuando eso había nada más que un aeropuerto internacional. Y cuando yo llegué al aeropuerto, busqué al jefe de turno y le dije: soy un pastor y necesito estar en Estados Unidos hoy. Tengo un compromiso mañana. Aleluya. Le digo: pastor, yo quisiera resolverle, pero mire cuántos miles hay aquí. Ayer fallaron 2 vuelos y tengo todos esos pasajes. Y hoy no tengo avión. Hay un solo avión ahí. Y mire cuántos pasajeros. Le dije: yo no sé con eso. Yo soy un siervo de Dios, me tengo que ir en ese avión. Amén. Y si así me aparté de las oficinas, hice una oración y le dije: Señor, ahí está por los cristales el avión, voy a visualizarlo, ya voy a mirar el asiento en que me voy a ir, y ahí voy a creer que yo me voy en ese avión. Ahora, yo soy una persona activa, yo no soy una persona tranquila, y entonces yo no puedo estar tranquilo. Y ya yo estaba en la terminal aérea allí dando vueltas, viendo a ver cómo resolvía, cuando eso viene una señora y dice: por favor, el jefe de personal, ¿quién es? Le digo: a ver, ¿qué es lo que usted desea? La señora me enseña sus pasaportes, todo, y me dice: no, mire, el problema es que mi mamá iba a viajar para Estados Unidos, pero cuando fue a pasar por el punto migratorio le dice que le falta el cuño de inmigración, que no se lo pudieron así, no se puede ir, que viniera mañana. No hay problema, eso está resuelto enseguida. Denme los pasaportes acá y démelo todo. Cogí todas las documentaciones y me fui a buscar al jefe personal. Y cuando le encontré le dije: mira, el asiento mío, aquí está. Le conté lo que pasaba. Esta señora, la madre, no puede viajar por esto y esto. Ese es mi asiento. En Cuba, aquí no, pero en Cuba, cuando hay una necesidad de esa, vienen 50.000 mirones e interesados, y enseguida vinieron otros empleados, y acá, y todo el mundo quería el pasaje, y la mujer. Y cuando el hombre se iba, yo cogí y le dije: oye, recuerda que ese es mi pasaje. El hombre miró para atrás y me dijo: pastor, su pasaje hace mucho rato que yo lo tengo en el bolsillo. Fue como si me hubiera dado una galleta. ¿Sabe lo que Dios me enseñó? Que Dios no necesita ayuda. Ya yo me metí a jefe personal, ya yo estaba resolviendo el problema, Dios no necesita ayuda. Por eso el hombre me dijo: mire, pastor, hace mucho rato que su pasaje está en mi bolsillo. Dios sabe tocar corazones, Dios sabe resolver los problemas, Dios sabe obrar a favor tuyo, porque tú eres la niña de sus ojos, tú
tu especial tesoro. Gloria al Señor. No te dejaré ni te desampararé. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor. Él no nos deja, Él no nos desampara, Él no nos abandona. Lo único que tenemos es que tener fe. Que donde hay fe, Dios mío. Amén. Aleluya. Ah, amado el Señor. Santo. Mira que hay cosas lindas en las Sagradas Escrituras. Mira que Dios nos enseña, gloria al Señor. Señor, aleluya. Mira que Dios nos muestra las cosas. Ahora Jesucristo le da ese ejemplo del profeta Elías a los fariseos, saduceos y escribas que estaban allí. Pero añade el Señor, le pone otro ejemplo para reforzar. ¿Se acuerda que José, cuando vio al faraón y el faraón le contó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas? Dice, la misma noche soñé que unas espigas hermosas, salían unas espigas enjutas y se comían. Y le dijo José, el hecho de que hayas tenido dos sueños la misma noche es confirmación de que Dios se apresta para hacerlo. La confirmación. Ahora Jesucristo le cuenta el proceso de que pasó Elías a estos fariseos y añade y le dice, y para que no vaya a ustedes a pensar que fue mera casualidad, en tiempo del profeta Eliseo, recuerde que Eliseo fue el sucesor de Elías, es decir que Cristo le está hablando de una época, en tiempo de Elías, pero ahora vamos a hablar a ver si Dios hace lo mismo en cualquier época. Ahora el tiempo del profeta Eliseo, muchos años después, muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Por eso se enardecieron, por eso se pusieron furiosos, porque los ejemplos que Cristo le habló, les digo, con la viuda en Sarepta de Sidón fue que Dios bendijo a aquella viuda. Y con los leprosos, a Naamán, el general del ejército de Siria, fue el que Dios sanó. De la gente de Israel no sanó a ningún leproso. Y mira que la lepra era endémica en Israel. En tiempo del profeta Eliseo, muchos leprosos había en Israel y ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué? Ustedes saben que bandas de Siria incursionaban en la tierra de Israel y una banda del ejército que incursionó tomó varios judíos prisioneros y entre ellos una muchacha, y entonces el general del ejército Naamán se la llevó a su esposa, esta muchacha judía, para que le ayudara en la casa. Pero cierto día que el general entró y la muchacha judía vio el rostro del general que tenía lepra en su rostro, le dijo a la esposa del general, si mi señor el general fuera a Samaria donde está el profeta Eliseo, él clamaría a Jehová y Jehová le sana la lepra. Amén. Aleluya. Por eso tú tienes que hablarle a la gente. Así es, amén. Tú tienes que dar el mensaje para que la fe viene por oír la palabra. Y esta muchachita que era una cautiva, era una prisionera, le digo a la esposa del general, veo que el general es leproso, si él va con el profeta Eliseo a Samaria, el profeta ora y Dios le sana la lepra. Amén. Hay muchas formas de lepra. Está la lepra lepromatosa, es esa lepra que se cae en los pedazos. Usted lo ve en las úlceras leprosas, pedazos de nariz. Es esa lepra que daña el tabique nasal y se llama tabique en silla de montar, porque le hace una depresión al tabique nasal y infiltra los tejidos y se le llama fase leonina a los leprosos, porque toman el aspecto de león, las orejas se ingurgitan, se ponen edematosa, el rostro, y entonces tienen el aspecto de un león. Se le llama la fase leonina a esa lepra lepromatosa. Pero hay otro tipo de lepra que es la lepra artroide, lepra que daña las articulaciones, y hay muchas personas que se están tratando con los ortopédicos por artrosis
y es una lepra. Y los ortopédicos se cansan de tratarlo y nunca se le va la artrosis, porque es una lepra artroide, que es la que deforma las articulaciones. Y hay muchas formas de lepra. Este general del ejército tenía una lepra lepromatosa con úlceras. ¿Por qué? El Mycobacterium leprae, que es como se llama el germen que produce la lepra, viaja por el sistema nervioso, entra por los nervios. Por eso los leprosos, cuando tienen allí las úlceras leprosas, usted le puede pegar un fósforo encendido que no sienten nada, porque las terminaciones nerviosas mueren. Y el Mycobacterium leprae demora de 8 a 10 años cuando contamina a una persona en que dé síntomas de lepra. Por eso usted cuide de tomar agua o tomar cualquier cosa por ahí en cualquier vaso que le den, porque ahí en la saliva puede ir el Mycobacterium leprae y se entera usted al cabo de 10 años cuando le salen los síntomas de la lepra. Ahora, la lepra tipifica el pecado, ¿verdad? Amén. El pecado insensibiliza, se pierde todo tipo de sensibilidad con el pecado. El pecado mata. Y vemos nosotros cómo este general del ejército tenía una lepra, ¿cómo? Lepromatosa. Se le veía en la cara los pedazos, las úlceras, las llagas. Ahora, este general le dice la esposa. Yo sé que para una esposa acostarse con un marido leproso no es fácil. Pensar que la lepra es contagiosa y que su esposo o su esposa tenga una lepra. Por lo tanto, la esposa del general, en cuanto a la muchacha le dijo esto, lo llamó y dijo: oye, al celular enseguida, 994-305-4728. Oye, Naamán, tengo para ti una gran noticia, lo que me acaban de decir, corre para acá. Que si vas a Samaria, el general el profeta Eliseo clama a Jehová y te sana la lepra. ¿Qué? Que hay sanidad para mi lepra. A ver, soldado, enabalden ahora los asnos, preparen los camellos, nos vamos para Samaria. ¿Cómo se llama eso? Fe. Aleluya. Creyó. ¿Cuánta gente aún leyendo la palabra de Dios, que es viva, eficaz, penetrante como espada de dos filos, que discierne el pensamiento, la mente, el espíritu, el alma, y se mete a lo profundo de los tuétanos, de los huesos? Aún leyendo la palabra de Dios, la cuestionan, la dudan, no la creen. La palabra de Dios hay que creerla. Dios es fiel. Dios no miente. La palabra no falla. Primero pasa el cielo y la tierra antes que dejarse de cumplir la palabra de Dios. Amén. Creer es admitir. Si entra ahora ahí un loco y se para y dice: salgan que se está quemando el edificio, dígame de verdad, ¿qué haría usted? A ver, usted que fue el más mojado aquí, ¿qué haría usted si se para uno y dice: salgan que se está cogiendo candela el edificio? ¿Qué hace usted? ¿Ver qué? Patica, ¿para qué te quiero? Yo soy el primero que salgo corriendo por ahí. Que se está quemando el edificio. No. Yo me voy corriendo. Ni averigua ni te pone a ver si las llamitas por dónde andan. No. Eso se llama fe. Admitir que lo que está diciendo es verdad. A lo mejor es mentira, sin embargo yo le di crédito. Eso es cuando la palabra de Dios te dice: ora por el enfermo, que el enfermo sana. Atrévete a creerlo. Amén. Aleluya. Cuando la palabra de Dios te dice: no hay gente botada de su trabajo, que yo no le resuelva un trabajo mejor, créelo. No hay indocumentado que sea un hijo mío, que yo no le resuelva su pasaporte con su permiso. Ay, cuántas manos se han levantado. Gloria a Dios, gracias a Dios. Amén. Por lo menos la barrigona levantó la mano, ya sé que está ahí. Aleluya. Cuando leemos la palabra tenemos que darle crédito, tenemos que creerla. A Dios no le interesa tanto que tú creas en Él como que le creas a Él. Aleluya.
Una cosa es que tú creas en este cubano que lo viste, sí, Orson Villa, sí, ya yo lo conocí. Eso es una cosa, y otra cosa es que tú creas lo que yo estoy diciendo. A Dios no le interesa que tú creas en Él, sino que le creas a Él. Perdón, todo lo que Dios dice es fiel y verdad. Tiene su cumplimiento. Y a Dios le interesa que creamos su palabra. Y atesoremos la palabra y traigamos la palabra. Señor, tú has dicho, me gusta mucho de el reverendo Billy Graham, que dice Billy Graham en uno de sus libros: cuando yo he tenido pruebas, cuando he tenido situaciones, cojo un versículo de la palabra de Dios y me tranco un cuarto y empiezo a repetirlo. Y todo lo que pidieron en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieron en oración creyendo lo recibiréis. Dice tu palabra que si yo te pido creyendo lo voy a recibir. Dice tu palabra que lo que yo te pida creyendo lo recibo. Y todo lo que te pida creyendo, dice que empieza a pasearse por el cuarto, repitiendo 10, 15, 20, 30 veces. Y cuando ya se llena de fe, dice: Señor, lo creo. Lo creo y lo doy por hecho. Ay, Señor. Smiley, Uki, Ansa. ¡Oh, sí! Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creer la palabra. Esa es la regla infalible de fe y conducta del cristiano. Por ella nos regimos. Dios no miente. Dios no miente. Cuando un hombre o una mujer se atreve a creerle a Dios, Dios se complace en contestar. Dios se complace en bendecir. Dios se complace en contestar. ¿Y sabe lo que dijo Naamán? Arriba, soldaditos de plomo, alístense, que nos vamos para Samaria. Y preparó las asnas. Y preparó todo. Y fue para allá, para donde él guardaba el tesoro, y cogió 10 talentos de plata. Algunos de nosotros cuando dicen 10 talentos pensamos en 10 monedas que se le echó en el bolsillo. No. ¿Sabe usted cuánto era un talento? 80 libras de plata. Cogió 10 talentos, cogió 800 libras de plata. ¿Sabe para qué? Para bendecir al profeta. Y cogió 10 vestidos nuevos. Era el general del ejército de una nación, tenía vestidos ahí nuevos. Cogió 10 vestidos nuevos para llevarle al profeta. Y no bastándole eso, dice que cogió 6,000 piezas de oro. 6,000 piezas de oro. ¿Sabe usted a cómo están pagando el oro ahora? A $1,000 la onza. Y una monedita de esa tiene que haber pesado más de una onza. Vamos a ponerla a una onza. 6,000 monedas por $1,000. Por lo menos $1,000,000 cuestan las 6,000 piezas de oro que Naamán llevaba para el profeta. Llevaba 800 libras de plata mexicana. Llevaba 6,000 monedas de oro, por lo menos $1,000,000 en equivalencia. Llevaba 10 vestidos costosos y alimentos y todo cargado para bendecir al profeta. Aleluya. Iba lleno de fe. Él llevó la provisión para hacer ofrecimiento. Y se fue para allá y llevó una carta del rey. Y cuando el rey de Israel recibió la carta, decía el rey de Siria: te mando mi siervo Naamán ahí para que le sane la lepra. Y el rey de Israel dijo: mira para ahí, rasgó los vestidos, como busca ocasión contra mí para hacerme guerra. ¿Acaso soy yo Dios que me manda un leproso para que yo lo sane? Anda buscando ocasión para hacerme guerra. Y dice que llegó a oídos de Eliseo. Y Eliseo le mandó un aviso al rey y le dijo: no te preocupes, no te entristezcas. Mándamelo para acá para que sepan que hay Dios en Israel. Amén. Mándamelo para acá. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios obrar? Ah, pero cuando se te presenta un problema, te entran diarrea, empiezas a temblar. Ay, yo no sé por qué a mí me pasa esto. Ay, si yo diezmo y yo ofrendo y yo soy fiel a la iglesia y voy cada 15 días los domingos. Ay, yo no sé. Ay, ¿por qué me pasará esto a mí? Ay.
Ay, yo pensaba que tú me amabas. Porque te ama, que te permitió eso para mostrar su poder en ti. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a resucitar muertos si nadie se muere? ¿Cómo Dios va a sanar cáncer si a nadie le sale cáncer? ¿Cómo Dios va a suplirte el dinero si no se te acaba? Tienen que venir las dificultades, tienen que venir las pruebas, tienen que venir la batalla. Por eso, cuando te venga la prueba, sopla el sofá. Aquí estoy leyendo tu palabra, creo tu palabra, creo tu palabra. El diablo no me amedrenta, el diablo no me va a mí a hacer perder la paz. No, Señor, nada de esto me quita la confianza en ti. Ahora voy a ver un milagro, ahora voy a verte obrar, ahora voy a ver descender en el Sinaí. El fuego va a caer, las llamas van a caer, truenos van a caer, tu voz va a sonar en medio de esta nación. Oh, van a ver que Jehová existe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Porque yo quiero ver milagros, Señor. ¿Tú quieres ver milagros? Bueno, pues espera prueba. Ahí ya se acabaron las peticiones de milagro. ¿Qué te pasó en el ojo? ¿Te dieron un piñazo? Se acabaron las peticiones de milagro. ¿Tú quieres? No, Señor, porque yo quiero un ministerio que resucite a los muertos. Bueno, puede que algún familiar tuyo sea el primero que se muera. I'm sorry. ¿O qué tú te crees? ¿Cómo la fe mía se robusteció? Yo estudié la carrera de medicina y estaba en el 5º año de medicina y me había convertido. Pero en un país comunista, que todo era Dios no existe, Dios no existe. Y yo empecé a orar al Señor. Señor, demuestra que tú eres Dios. Señor, demuestra, obra milagro, obra milagro. Haz maravilla, haz prodigio, que convenza a todo el mundo aquí. Yo todos los días ayunaba y vigilaba. Todos los días. Mi esposa a veces a las 5 de la mañana me decía: Orson, acuéstate. A veces amanecía con zapato y con ropa en la cama. No sé a qué hora de la madrugada me acostaba. Otras veces amanecía y en vigilia, todas las noches me ponía de vigilia, ayunaba, pedía: Señor, demuestra en Cuba que tú existes. Señor, no permita que el ateísmo y el comunismo aquí, Señor, destruya esta nación y esta nación se pierda, Señor. Obra, salva a Cuba, salva a Cuba, salva a Cuba, salva, haz milagro, resucita muertos, haz lo que tenga que hacer. Y está bien, ¿tú quieres eso? Está bien. Un domingo vine de la escuela dominical y cuando llegamos a la casa, mi esposa y yo estábamos leyendo la Biblia como a la 1 de la tarde, y la abuela de ella, que tenía 78 años, cristiana, estaba leyendo la Biblia, cuando de momento veo que mi esposa grita y miro a mi esposa y estaba mirando para su abuela, y cuando miro a la abuela, la Biblia se le cayó al suelo, los espejuelos también. La viejita tambaleando, echó la cabeza hacia atrás, miró los ojos en blanco y se murió. Aleluya. Y entonces yo corrí y le dije: vamos de rodillas. Nos tiramos de rodillas mi esposa y yo, y empezamos a orar, y Señor, Señor, tócala, Señor. Cuando me levanté vi que había un charco de orina y de heces fecales, se había orinado, se había defecado, relajaciones de esfínter. Y entonces cogí rápido, cerré todas las ventanas, cerré las puertas para que ningún vecino oyera. Y le dije a mi esposa, le dije: esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Corrí al cuarto mío, busqué un estetoscopio. Y cuando busqué el estetoscopio, vine y ausculté su corazón, había paro cardíaco. Ausculté sus pulmones, había paro respiratorio. Como ella estaba en el sillón echada hacia atrás con los ojos en blanco, hay un reflejo que se llama el reflejo oculomotor, que usted le mete el ojo, el dedo en la parte blanca del ojo, y si está muerta no parpadea, pero si está en coma o como esté, parpadea. Y cuando dice así, y le busqué el reflejo oculomotor, no había nada, ojos tiesos, estaba muerta, corazón paralizado, pulmones paralizados, reflejo oculomotor perdido. La cargué. Se me ve así, pero yo estoy fuerte. La cargué
Y la llevé para su cuarto. Y la acosté en la cama. Y entonces le dije a mi esposa, le dije, esto era lo que yo estaba esperando. Yo he leído en la Biblia que Dios dice, clama a mí que yo te responderé. Y yo voy a ver si es verdad que Dios responde o no. Ah, yo quería milagros. Yo quería que Dios me mató a la vieja. ¿Cómo va a ser milagro si no hay muerto? Y me entró una alegría y le dije a mi esposa, hoy yo voy a saber si la palabra es verdad o no. Cerré todo y empecé a clamar, alma, vuelve a este cuerpo. Señor, devuélvele el alma. Señor, devuélvele el alma. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Y yo lo creo. Demuestra que tú eres Dios. Estaba de rodillas frente al cadáver en la cama con el estetoscopio puesto en el cuello y de momento sentí una voz interna que me dijo, ponte los auriculares del estetoscopio y auscúltala. Puse las olivas de mis orejas del estetoscopio y cuando cogí le puse en el corazón, en la campana del estetoscopio, sentí una cosa que hizo dolor, dolor. Pa, 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 pa. El corazón arrancó a latir. Pa, 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 pa. ¿Se imagina usted la emoción que había en mí? ¡Oh! El Señor la estaba resucitando. El corazón había arrancado. ¡Oh! Estaba funcionando. Ahora ella estaba fría, cadavérica. Extendí mis manos y cuando hago así le miro en el cuello. Las venas yugulares son estas venas de aquí. Vi que se empezó a insuflar de sangre. Empezó la gran circulación. Las venas yugulares se insuflaron. Y cuando toqué sus pies, aquellos pies cadavéricos ya estaban tibios. Empezaba a subir el calor. Cuando de momento siento un ruido. Salió del paro respiratorio. Empezó a respirar. Empezó a respirar. Dios había hecho el milagro. Dios me estaba haciendo. Podía creer la Biblia. La Biblia es la verdad. Oh, Dios dice, clama, que yo te responderé. Cuando mirando, contemplando, imagínense cómo yo estaba viendo la escena de aquella resurrección. Veo que empieza a parpadear. Y abre sus ojos y me mira. Y me dice, ¿qué me ha pasado? Y le dije, ni averigüe. No, porque si le digo que se había muerto, es capaz que a la vieja me le dé un infarto. Ni averigüe. ¡Ay, qué gozo yo sentía! ¡Ay, Señor! Había visto un muerto resucitar. Recuerden que yo trabajaba en los hospitales y a cuántos enfermos tenía que darle masaje cardíaco, inyección de adrenalina en el corazón, más 8, respiración artificial, tratando de sacarle un paro respiratorio o un paro cardíaco y muy pocos salen. Ahora una anciana de 80 años, sin tocarle, sin darle masaje, sin ponerle nada, solamente creyendo la palabra y ordenando. Dios me estaba demostrando que Él sí puede. Y que donde hay fe, ¿qué ocurre? Dios obra. Donde hay fe, Dios obra. Donde hay fe, Dios obra. Donde hay fe, Dios obra. No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea el problema. Dios responde a la fe. Estos dos ejemplos demostraron por boca de Cristo que no importa qué tiempo sea, Dios es el mismo siempre. Es el mismo, dice Hebreos 13, ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, hermano. Es el mismo esta noche aquí. Él quiere ayudarte, mi hermano y mi amigo. Él quiere bendecirte. No le conozco a ustedes, no sé si hay alguna visita que no es cristiana, que invitaron, o que vio alguno de las fotos bonitas esas que hay allá afuera. Ay, sí. Del viejito que está ahí. El pastor me llamó y me dijo, quiero que me mande 10 o 15 fotos para hacer un álbum, pero yo le dije, no, con una va. Porque quería llevar a Jexipeña, a Walmart, a todos esos lugares por ahí. Capaz que me saquen de alcalde aquí en Barrus y no. Baton Rouge yo de alcalde, no.
Y yo pregunto, ¿hay algún amigo que invitaron que no es cristiano? Un amigo, una amiga, a ver, levante la mano si hay alguien que invitaron que no es cristiano. No le dé pena, levante su mano si hay alguien. Que no es cristiano, que no es cristiana, que está aquí de visita compartiendo con nosotros, queremos conocerle, queremos distinguirle. A ver, ¿hay alguien? Pastor, ¿todos son cristianos? Ah, ya está. Qué bueno. Aleluya. Mi hermano que tiene allí los pelitos parados. ¿Sabe que oí un chiste los otros días que dice que en el bosque, en la selva, se empezaron a cazar animales de distintas especies? Y un puercoespín se casó con una culebra. Y dice que la culebra salió en estado y cuando parió 9 metros de alambre púa. Sí, porque se casó con un puercoespín. Entonces, la culebra lo que soltó fueron 9 metros de alambre púa. Tenemos otro amigo ahí. Tiene la bondad de ponerse de pie. ¿Cómo usted se llama? Henry. Gusto conocerte, Henry. ¿Y usted cómo se llama? Noé, usted es el del arca. Ay, Señor. Parece que tus padres son cristianos, ¿eh? Ay, qué bien, mira dónde están. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Ahora, yo le pregunto a Noé y a Henry. Noé y Henry, ustedes han oído la palabra del Señor. ¿Quisieran ustedes también tener este Dios que promete bendecirles? Amén. Sí. ¿Y Noé? Sí. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Saben ustedes, Noé y Henry, que esto lo hice yo hace 42 años? 42 años yo hice esta decisión que ustedes están tomando de decirle a Cristo: yo quiero tener la bendición, la salvación, la ayuda tuya. Han sido los mejores 42 años de mi vida. Usted verá cómo la bendición de Dios va a cubrir sus vidas. La paz de Dios, el gozo. Gloria al Señor. Noé y Henry, cierren sus ojos, por favor, y junto conmigo digan así: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche porque he aprendido que donde hay fe, tú obras.